Hola, mi nombre es Pedro Miguel Chávez Buenrostro, soy estudiante de la Ingeniería en Tecnologías Computacionales. Estudio en la Universidad CNCI, tengo 31 años y esta es la materia de cálculo diferencial. Comenzaremos hablando sobre el método de Newton. Newton aportó mucho en el tema del cálculo diferencial e integral y creó un método que se utiliza para encontrar una aproximación a las soluciones con derivadas. ¿Ok? Una aproximación que respeta la función. Fue el creador de la siguiente fórmula. Obviamente Newton creó esta fórmula que podemos ver de este lado. Aquí está la fórmula que él creó. Y pues bueno, podemos entender que el próximo valor de x es el valor a la x actual menos el cociente de la función elevada en el valor actual de x sobre la primera derivada de la función elevada en el valor actual a x. ¿Okay? Entonces la función evaluada en los valores de x1, x2, x3, etcétera, es diferente a 0. ¿Okay? Como podemos verlo justamente aquí en la representación de f de x. Muy bien. Y pues bueno, podemos ver cómo calcular justamente las próximas derivadas de la función. Podemos también establecer la fórmula del método de Newton para igualar a n a 0, sustituir los valores por las fórmulas de Newton para tener una solución aproximada del problema que estemos realizando en ese momento. Ahora vamos a explicar cuál es la diferencia entre los siguientes teoremas. Comenzaremos con el teorema de Roger. Aquí, en este caso, Roger nos indica que si f es una función continua en un intervalo cerrado, a, b, y derivable en ab, donde f a da igual a fb, entonces existe al menos un número de letra c que cumple con a menor a c y c menor a b, para el cual tiene esta función. ¿Okay? Podemos verlo en la gráfica, justamente donde nos indica el teorema de Roger, que la interpretación gráfica del teorema de Roger nos dice que hay un punto en el que la tangente es paralela al eje de la abscisa. En el teorema de Cauchy nos dice que la primera derivada de la función elevada en x0, el producto con la resta de la función, en este caso g, evaluada en b menos la función g, está evaluada en a. ¿Okay? Este teorema se desarrolla en tres pasos. Comenzaremos evaluando las funciones g y f en ab. Y posteriormente vamos a calcular la primera derivada de f y g y podremos aplicar la función del teorema de Cauchy con estos procesos. Ahora comenzaremos con el teorema de L'Hopital. Él realizó un teorema utilizando los conceptos de límite y derivada para analizar una función. ¿Okay? Esto nos va a ayudar a evaluar límites de funciones que estén de una forma indeterminada. Ahora, podemos desarrollarlo en tres pasos. El primer paso, pues bueno, es calcular la derivada de f y g. Posteriormente vamos a sustituir la derivada de f y g utilizando esta fórmula. Y posteriormente vamos a aplicar el límite de las funciones de f y g. Continuamos con el teorema de Taylor. Aquí Taylor nos indica que sea f y f' continuas de a y b y diferentes en el intervalo ab si existe la primera derivada de la función. Existe también un punto x0 perteneciente a dicho intervalo. Este teorema se utiliza para demostrar que cualquier función puede aproximarse con precisión arbitraria usando con una serie de potencias infinitas. ¿Okay? Y podemos ver aquí la fórmula. Ahora vamos a hablar
de la velocidad promedio. La velocidad promedio es el tiempo de velocidad que se mide en cualquier intervalo de tiempo y se define como el cociente entre las funciones evaluadas en tiempo y tiempo primo. Entonces, podemos ver en la siguiente fórmula que la función, que en este caso es f, t, evaluada en el tiempo. ¿Ok? La f de i es la función evaluada en el tiempo y t menos ti, que sería el tiempo, es la diferencia de tiempo. Ahora vamos a explicar y mencionar dos aplicaciones de las derivadas en el mundo real. La primera puede ser el estudio del movimiento. Si una función representa la posición de un objeto con respecto al tiempo, su derivada es la velocidad. Exactamente, podemos notarlo en esta imagen como, pues bueno, la velocidad es el cambio de la posición con respecto al tiempo. ¿Okay? Podemos ver ahí un gran punto en el tema de las derivadas. Y otro objeto u otro uso es, supongamos, en el crecimiento o proliferación de una bacteria con función al tiempo. Podemos ver aquí, justamente representado de la misma forma, cómo con el tiempo va cambiando su estado. Entonces podemos definir que simplemente en estas dos funciones podemos ver la aplicación de las derivadas. Por mi parte ha sido todo, les agradezco mucho la atención y continuamos.